¿Alguna vez en Extremadura os habéis encontrado una estructura enormemente grande donde dejó una huella histórica en la humanidad? Pues no es nada más ni nada menos que una central nuclear que vamos a comentar, que se sitúa, fíjate, se sitúa en un pueblo a unos 20 kilómetros de dicho pueblo. Es una central que se estuvo haciendo durante muchos años, fue una inversión bastante grande, pero que no se llegó a poner en funcionamiento al público. Se puso en funcionamiento de manera para hacer el proyecto, pero no se puso en funcionamiento al público. Así que os voy a contar dicha central nuclear que quedó en el olvido. Pues bien, esta dicha central nuclear que he estado mencionando, que está abandonada, se encuentra en la provincia de Cáceres, Extremadura, España. La central nuclear se sitúa en un pueblo llamado Valdecaballeros. Por si no suena el pueblo, os dejaré por ahí una imagen para que veáis Valdecaballeros. Y si nosotros cogemos, ¿vale? Dirección Cañamero por la ex 316, si empezamos a contar cruces a mano derecha, en el sexto cruce saliendo del pueblo, si giramos a mano derecha y seguimos una carretera muy larga, llegaremos a una central nuclear de Valdecaballero. La central nuclear se llama la Central Nuclear de Valdecaballeros. En caso de no encontrar dicho cruce, el cruce está situado en un campo de placas solares. Cuando veáis el campo de placas solares, giráis a mano derecha, en ese cruce que sale de la carretera. Si se puede pasar, tiráis de frente y llegaréis a la central nuclear de Valdecaballeros. Pues lo digo para aquellas personas que se líen a la hora de localizar el cruce. Para que nos metamos un poco en contexto de cómo surgió esta central nuclear, pues esta central nuclear comenzó en el 1975. Su propietario era una sociedad participada por Sevillana de Electricidad e Hidroeléctrica. Eran antiguas subestaciones de electricidad, ¿vale? Española. Hoy en día es Endesa e Iberdrola. Son las subestaciones más famosas que conocemos de Iberdrola. La central iba a estar compuesta por dos reactores. Un reactor se llamaba Valdecaballeros 1 y el segundo reactor se llamaba Valdecaballeros 2. Por eso cuando veáis la estructura en el Google Maps, porque sí, os pondré las coordenadas para que busquéis la estructura, vais a dar cuenta de que hay dos chimeneas. Una es el núcleo 1 y otra es el núcleo 2, para que os hagáis una idea. Dos subestaciones eléctricas estaban destinadas a la evaluación de la energía producida por sendos reactores. En el proceso de la construcción de esta central nuclear llegaron a trabajar 4.000 personas. O sea, para que veáis que un pueblo tan pequeño, cómo fue de importante esa central nuclear que nunca se habilitó. 4.000 personas empezaron a trabajar en su construcción. Fijaros el vuelco que dio en la historia. En el 1984 empezó el proceso de reestructuración. Es decir, empezaron a poner ya los soportes y todas las estructuras de dicha central nuclear. Porque en esa central nuclear hay todavía cosas y objetos dentro de la central nuclear. Pero se consoló finalmente en el 1994 con la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico, Ley 40/1994 del 30 de diciembre. 3 años antes, en 1991, se había paralizado las obras de la central nuclear de Valdecaballeros, además de la de Lemoniz, que esa es otra central nuclear. En aquel momento, el reactor de Valdecaballeros 1 estaba finalizado con un 80% y el de Valdecaballeros 2 estaba finalizado con un 60%. O sea, estaban los dos núcleos a puntito de acabar. Uno más adelantado que el otro, pero estaba ya a punto de inaugurarse lo que es la central nuclear. Pero claro, tras su paralización por temas económicos, políticos y sociales, pues no llegó a ser puesta en funcionamiento dicha central nuclear, dejando así una estructura completamente abandonada y que se puede visitar. Obviamente no os digo que el acceso sea fácil, evidentemente no va a ser fácil entrar en la central nuclear, aparte de que esa central nuclear lo más probable es que esté vigilada por ciertas áreas. Si nos metemos más a fondo en la central nuclear, el conjunto de la central nuclear, ¿vale? Lo que es la estructura en sí, estaba compuesto básicamente por 3 edificios, 2 más grandes a los lados, que son gemelos, los cuales iban a albergar los reactores, uno más pequeño en el centro. El edificio 1, donde estaba alojado el primer reactor, estaba casi totalmente acabado y listo para la realización de las pruebas nucleares sin combustible. Eran para hacer una prueba nuclear.
llegó a tener instalado el reactor nuclear, aunque parado, que es la antesala de puesta en funcionamiento. El edificio 2, nos vamos al edificio 2, ubicará el segundo reactor. Estaba totalmente construido a falta de completarlo, con la equipación técnica de este equipamiento. Estaba ya comprado y almacenado en espera de su instalación. O sea, estaba lo que he dicho, uno estaba al 80 y otro estaba al 60%. Y el edificio 3, que actuaba como auxiliar, porque sí, actuaba como un auxiliar, como un edificio secundario, era el más pequeño. Serviría para almacenar, pues yo creo que los residuos de baja actividad y dar acceso a cada uno de los otros dos edificios. Básicamente se utilizaba como de almacén de sustancias y productos nucleares de dicha central nuclear. Dentro de todas las obras que se estaban haciendo en la central nuclear, se compraron también unos terrenos sobre el cauce del río Guadalupejo para la construcción de la presa y embalses que abastecían de agua y refrigerarían la central. Porque claro, toda central tienen un pantano o un lago donde se abastece y funciona la central de manera hidráulica correctamente, ya que una central sin abastecimiento de agua no puede refrigerar, lo cual puede provocar un sobrecalentamiento y pueden provocar muchos fallos en los sistemas. Por eso toda central nuclear siempre va a tener un embalse donde se utiliza ese embalse para coger agua y refrigerar dicha central nuclear y así evitar dichos daños. Por eso es importante tener un pantano o un lago para poder abastecer a la central nuclear. Tras su abandono y con el paso del tiempo, parte de la central fue saqueada por ladrones y algunos propietarios o usufructurarios, que se llevaron todo aquello que aún podía tener valor, como puertas, ventanas, inodoros, cobres y estructuras de aluminio o acero inoxidable. Posteriormente, y por seguridad, comenzaron los trabajos de desmantelamiento de la central nuclear, que terminaron en 2001. Se derribaron los edificios administrativos y algunas de las grandes naves destinadas a almacenar maquinaria que se iban instalando en la central. Desarmaron todo lo que pudieron, maquinaria, cuadros de control, barandillas y aire acondicionado por motivos de seguridad. O sea, ellos lo que hicieron es que tras su abandono empezaron a llevarse cosas para evitar posibles accidentes para aquellos fanáticos de el urbex o exploraciones urbanas. Actualmente en este fantasmal recinto podemos contemplar las garitas abandonadas que daban acceso a la central, algunas naves de almacenaje, la carretera que perimetraba y daba acceso al recinto de las mastodónticas estructuras de hormigón que iban a contener los reactores. Las estructuras de hormigón siguen todavía actualmente en pie, ya que era muy difícil poder derribar esas estructuras de hormigón, porque vosotros no sabéis lo ancho que tienen ese hormigón, pero ese hormigón de ancho pueden ser como 4 palmas de mano, y con muy buen material, entonces era muy difícil derribar ese hormigón. Así que si algún día vais a la central nuclear de Valdecaballero, vais a ver que las estructuras de hormigón siguen estando intactas. Lo único que os vais a encontrar son algunas cosas o algunos objetos de la central nuclear dentro, pero que no vais a encontrar gran cosa porque la mayoría de las cosas se las han llevado ya de allí, por seguridad. En caso de que queráis acceder a la central nuclear, es importante tener en cuenta de que muchos accesos de la central nuclear están tapados por la seguridad de los individuos. También tenéis que tener en cuenta de que toda central nuclear, aunque no se haya puesto en marcha, pueden contener radiación, aunque sea en muy pequeña escala, así que yo os recomiendo que vayáis con cuidado si vais a visitar los reactores, ya que puede haber algo de radiación en la central nuclear, aunque no se haya puesto en marcha, por el material de los reactores y por la química que haya dentro, que se haya ido almacenando. Y ya no es solo eso, que este proyecto se gastaron más de 2 millones de euros, más de 2 millones de euros, y tuvieron unas pérdidas de 4.359 millones de euros. O sea, 2.000 millones de euros, se gastaron en el proyecto y más de 4.359 millones de euros tuvieron de pérdida, para que veáis. A día de hoy es la única central nuclear abandonada que se encuentra en Extremadura, porque tenemos también la central nuclear de Almaraz, que esa sigue estando activa y en funcionamiento. Si algún día queréis visitar un lugar abandonado, obviamente no lo dudéis y visitar la central nuclear de Valdecaballero, porque es espectacular, es enorme y va a merecer la pena que la visitéis, siempre y cuando vayáis con seguridad y con precaución. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad suscribiros a mi canal, activar la campanita, darle like, un saludo a todos, nos vemos y adiós.